César Mata nos acompaña, él es asesor de la Cámara Petrolera, además de otras responsabilidades, por ejemplo, en la docencia, César, que tienes en este sentido, pero nosotros vamos a colocarnos en un tema particular que en otra ocasión hemos conversado con César, como es el tema petrolero y por supuesto también un poco movernos dentro de lo que es el escenario económico nacional con repercusiones internacionales en este caso. Cada día, por ejemplo, César, y bienvenido, gracias por estar con nosotros, vemos presentaciones de cuál es, por ejemplo, me repito, el nivel de producción petrolera de Venezuela. La verdad que es muy lamentable y todo apunta que vamos a cerrar el año con una producción muy baja. ¿Qué significa esto incluso para la obtención de recursos y poder asumir la responsabilidad y la responsabilidad social, sobre todo como un país? Bueno, Carlos, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Sí, siempre la pregunta es cuál es la producción real de crudo en Venezuela, y por fuente secundaria se habla de una producción aproximadamente entre 642 mil barriles diarios. Eso fluctúa, ¿no? Muchos indican hacia abajo, otros sostienen que es un poco más. La clave está en que si no hay una producción, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no hay reinversión. Entonces ahí respondo a la pregunta que me formulas. Si no hay dinero para reinvertir, ¿cómo tú disparas todo el aparato productivo nacional que depende, por ejemplo, del sector petrolero, el sector agroalimentario, el sector farmacéutico, todo lo que tiene que ver con servicios básicos, ¿no? Entonces, claro, y eso también está afectando a todo lo que es la inversión privada, porque si no hay una credibilidad, si no hay una confianza, entonces todo juega como una especie de círculo vicioso que básicamente está atado a unos niveles de producción que estamos conversando, pues. Claro. Ahora, cuando tú mides cómo es el nivel de producción actual y luego escuchas el argumento oficial, es que tenemos repletos los inventarios porque las sanciones internacionales no nos permiten colocar el dinero y eso no hace posible. Pero al margen de eso, tú lo señalas, hay también un problema de reinversión en la propia industria que está declinando en forma sostenida y desde hace bastante tiempo. Sí, es que, a ver, se ha comentado que las sanciones tienen un impacto sobre los niveles de producción, pero la producción realmente está declinando desde hace mucho tiempo. La producción está declinando desde hace aproximadamente 12, 14 años, específicamente a partir del 2008, 2009, cuando PDVSA dejó de pagar a los proveedores, a los inversionistas, todo lo que era el flujo de caja. Entonces, al no haber un flujo de caja, al no pagar las deudas que tenía, por supuesto, no hay un dinero para la reinversión. Y eso se ha ido afectando todo lo que tiene que ver con los niveles de producción, porque, bueno, no tienes para contratar taladros, no tienes para contratar el personal, no tienes para contratar completación de pozos, yacimientos. Y entonces, claro, hay un mito de que somos la primera reserva de petróleo mundial, pero bueno, ¿qué hacemos nosotros con tener grandes reservas si no las explotamos? Y lo que está haciendo mucho daño en el sector es el tema de la toma de decisiones. Hay que tomar decisiones y también está muy vinculado a la diáspora, la gente calificada que realmente se requiere, que muchos se han ido del país a otros países cercanos. Lo que ocurrió con los despidos en aquella oportunidad en el año 2003, ¿no? Sí, señor. Sí, claro, eso tuvo un impacto porque, claro, gran parte del conocimiento fue despedido. Sin embargo, se ha tratado de suplir esa formación, pero ese equipo de trabajo que se requiere, un equipo que tenga conocimiento del sector, una identidad corporativa, lo que representa mi trabajo a niveles de producción. Entonces tenemos una nómina de PDVSA que está por encima de los 140.000 trabajadores y eso es una nómina demasiado amplia. Sí, claro, muy elevada. Claro, para lo que representa el costo barril. Fíjate tú que a propósito de lo que dice César, hace poco conversando con alguien me plantea una especie de ejercicio de conjeturas. Sí. ¿Qué hubiese ocurrido si esa industria petrolera no hubiese sido contaminada con el discurso político e ideológico y hubiese continuado su filosofía, la que llevaba, como era la de elevar la producción y generar renta y recursos para el país? Sí, es que siempre... Fíjate cómo estuviéramos en este momento. No, bueno, claro, el plan era estar entre los 5 o 6 millones de barriles diarios. Pero claro, hay algo bien importante que hay que aclarar. PDVSA es una empresa del Estado y siempre va a estar atada a las políticas de Estado. Lo único es, como tú lo comentas, es cómo esa empresa se politizó y al politizarse la gente se enfocó más en temas que no son medulares petroleros, sino a temas que tienen que ver con factores de política. Entonces siempre lo conversamos, pues lo político debería tener su propio camino, pero lo económico no puede atarse a lo político, porque a ver, si bien es cierto hay una coexistencia, porque las políticas públicas se materializan a través de las normas y las normas son las que impulsan la economía, pero hay algo importante, no se puede politizar la parte productiva. Y eso es importante también, por cierto, que también se redujo en ese contexto lo que era la participación del sector privado. Claro.
internacional y también nacional. Así es. Digamos, en este momento, ¿cómo se encuentra? Sí, bueno, fíjate, la inversión privada internacional está a la espera. Bueno, hubo una decisión esta semana con la licencia. extender la licencia de Chevron hasta el 22 de enero. 22 de enero, sí, le hace la licencia 8, hoy en día la 8D, que extendió el periodo que se vencía este viernes, 25 de octubre, y la extendió hasta el 22 de enero del 2020. Claro, eso es una licencia que otorga permiso para 5 empresas americanas como Chevron, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford y Schlumberger. Pero el tema está en si eso realmente va a ayudar a que la inversión privada conexa, ya sea nacional o internacional, pueda coexistir con esa medida, porque nos estamos encontrando también con temas de la banca, porque hay cierto temor en la banca de tramitar pagos que vengan de Venezuela producto del sector petrolero. Entonces el sector privado nacional e internacional está bastante afectado, el internacional está a la expectativa y el nacional está sobreviviendo, buscando cómo reinventarse. Bueno, de eso vamos a hablar al Seguro retorno. Sí. César, estamos con César Bata, quien es asesor de la Cámara Petrolera, también profesor universitario. La participación de esa industria conexa petrolera nacional sobrevive ciertamente, pero ¿cuál es su nivel de participación en este momento junto a la alicaída industria petrolera venezolana? Sí, bueno, el sector privado nacional lo está surfeando la existencia o la sobrevivencia en el sector, porque claro, el principal contratista por prácticas ha sido PDVSA. Claro, y como PDVSA no tiene niveles de producción, PDVSA no tiene flujo de caja, entonces el sector privado nacional básicamente lo que está es pendiente de que se reactive el sector, que es una de las cosas que yo prácticamente sugiero. Pero lo político quizás lleve más tiempo, yo no soy político ni me interesa la política, pero lo económico debe reactivarse y justamente para que tanto el empresariado nacional como los profesionales que hacemos vidas en esto podamos trabajar para que una economía sea sostenible, se tenga un desarrollo, pero si no es así, entonces todo lo que estamos es a la expectativa de algo que básicamente puede resolverse como es la reactivación del sector petrolero. Ahora, el gobierno en su discurso oficial nos genera expectativas sobre la participación de Rusia, la participación de China, de inversiones internacionales que vendrán, pero la realidad nos muestra otra cosa, ¿no? Bueno, yo no creo que un país extranjero tenga más interés en proteger a su país que nosotros mismos los venezolanos. Nosotros también tenemos bastante conciencia de lo que está pasando en Venezuela, tenemos el conocimiento en sitio de qué es lo que está sucediendo y cómo solventarlo. No está hablando de temas políticos, sino de temas técnicos. Si Rusia o China tienen la capacidad, pues bienvenido en la medida de que cooperen y en la medida que se respeten las decisiones de las políticas internas que deben ser las correctas, porque hay un tema fundamental que es el interés colectivo. El interés colectivo es que la ciudadanía, tanto tú como yo, como las personas que están en la calle, la gente que hace la cola para cobrar las pensiones, la gente que tiene que comprar comida, el dinero alcance. Entonces, si hay un tema de geopolítica con cuestiones de relaciones internacionales, está bien, yo no me meto en eso, es una cuestión que tienen que decidir los que toman las decisiones en ese aspecto, pero lo que sí es importante que tiene que ver con el día a día es lo que hacemos vida aquí en Venezuela para ir al supermercado, para comprar medicina, para los que tenemos padres y tenemos gente que realmente tenemos que estar pendiente de ellos, aparte de nosotros mismos, pues. Claro, ahora fíjate, para reanimar se me ocurre, o te pregunto, la inversión nacional, para volverla a reconectar con fluidez con la industria petrolera, desde luego la industria tiene que animarse, claro. Pero esa reconexión requiere también de apoyo y en este caso es el apoyo económico, el apoyo de recursos, que es el apoyo crediticio. Y la situación aquí está pues bien difícil con el tema del encaje legal por una parte, a pesar de que ahora pues se abren algunas compuertas con este anuncio supuesto, ¿no?, de que se pueden pedir créditos en divisa extranjera o a la tasa del mercado de cambio. Ese enredo no está suficientemente definido, a mi juicio, de parte del Banco Central. Pero es que tú puedes tener la iniciativa de pedir créditos internacionales o créditos en divisa. El tema está en la credibilidad y la confianza. La banca se maneja con algo que es el riesgo reputacional, riesgo país, y si no hay unas acciones que generen confianza en la banca internacional para que se pueda hacer ese desembolso, entonces estamos hablando
¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un desembolso por la vía tradicional o estamos hablando de desembolso o financiamientos por vías quizás no tan tradicionales que pueden ser un costo bastante elevado para el país por el tema de, por ejemplo, para pedir un financiamiento en un determinado foro bancario, te piden un fee bancario que puede ser del 5, del 10, del 15%, ¿y quién va a asumir esa pérdida? Esa es la gran pregunta que hay. Entonces, claro, yo creo que lo que hay que trabajar es un poco la construcción de la credibilidad y la confianza, que no se construye de un día para otro, ni se compran en la farmacia, pero sí se construyen poco a poco. Por ejemplo, todo el mundo conoce a Carlos Fernández, y Carlos Fernández tiene una credibilidad, y hoy en día la gente lo respeta. Pero si Carlos Fernández no tuviera esa credibilidad, yo creo que costaría un poco generar confianza, como pues la confianza que generas en tus televidentes. Entonces, es un tema que aplica para todo, pero hoy en día nos hemos relajado mucho con los principios y con los valores. Y a pesar de que es un tema de filosofía, pero es un tema de filosofía que marca la economía nacional. Yo creo que debemos enfocarnos un poco en crear confianza y yo siempre hago una invitación al tiempo y la palabra. Respete el tiempo ajeno y cumpla la palabra. Ahora, César, se me ocurre mucho pedir que el gobierno se dedicara a su política, a sus iniciativas desde el punto de vista político y que entendiera que la dinámica económica, si bien en buena medida está influida por lo político, puede actuar también con autonomía y puede generar recursos, bienestar y un modo de vida distinto al que tienen los venezolanos hoy día. Abrir las compuertas, dejar que la actividad privada sea rescatada otra vez, que invierte y tenga posibilidades. Que la gente gane dinero, César, en última instancia. Absolutamente, porque fíjate, ¿cuál es el fin? El fin es que haya un bienestar colectivo, y el bienestar colectivo no solamente está en textos o en leyes, está en que se traduzca en el bolsillo, en el bienestar, en la calidad y en el nivel de vida. Entonces, los políticos, en este caso, bueno, el gobierno podría tomar decisiones que ayuden a reactivar la economía de manera tal de que se trabaje un poco la credibilidad, la confianza y que se vea, que se traduzca en bienestar, por ejemplo, que la gente pueda tener un ingreso digno. Claro. Porque el ingreso que el salario mínimo, por mucho que lo hayan aumentado recientemente, no es suficiente. ¿Okay? Entonces vamos a sincerar. Al cambio, si lo quieres, no sé cuántos son, $4, $15, no sé ni cuántos son. Es que tenemos una economía paralela, tenemos una economía paralela o clandestina o como lo quieras llamar, donde todo es en dólares. Entonces, claro, la moneda oficial es el bolívar, pero tú vas a la calle y básicamente todo se maneja en dólares. De hecho, tú parqueas el carro en la calle y la persona que antes te pedía 100 bolívares te pides $1. Y entonces tienes el gran dilema. Sí, fíjate, no, era una acotación simplemente que quería hacer al margen del desarrollo de tu planteamiento, que me hizo, cuando hablabas, recordar cuál es, fíjate lo que está ocurriendo en Chile, protestas, intensidad. Sí. Hay desigualdades, evidentemente, económicas y sociales. Bueno, que el poder, el alto poder, no solamente este gobierno de Piñera, sino otros no lo entendieron. Sí. Bueno, pero han reajustado el salario mínimo, que creo que es uno de los más altos, si no el más alto de América Latina. El de Chile. $482 mensuales. Sí. Acaban de reajustarlo hace unos días. Sí, es que fíjate, lo que tiene que ver con eso que estamos conversando, lo que está sucediendo en Ecuador, Perú e inclusive en Chile, que tiene que ver con los ajustes salariales o los ajustes económicos y sobre todo cuando tomas medidas que son descontextualizadas. Hay que tomar algo en cuenta. Pareciera que la historia, la gente la ha olvidado. Y la historia, esto es cíclico. En Venezuela tenemos el Caracazo. ¿Cuál fue lo que reactivó el Caracazo? El precio de la combustible. Te vas a Ecuador, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Entonces hay una cantidad de cosas que pareciera que nosotros los seres humanos nos jactamos de decir que somos inteligentes, pero al final de cuentas como que no aplicamos la inteligencia para nada. Bueno. Ahora que, gracias César, aquí nos paseamos por varios temas bien interesantes, que eso queda sin duda alguna. Ahora que nombraste el Caracazo y el aumento del combustible, recordando un poco, eran 0,25 céntimos, es decir, un medio. Imagínate lo que generó aquello, ¿no? Y hoy en día es 0,001 bolívar. Sí, bueno. Prácticamente gratuito. Sí, así es. Gracias, César, por haber estado con nosotros y haber compartido con nuestros televidentes. Una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.